Marcos, una de las cuestiones por las que quería empezar es la relación de tu trabajo con esta muestra, ¿no? La exposición se propone de alguna manera revisar críticamente la industria del turismo, y algo que me interesó mucho de la concepción de tu obra es esta noción de recuperar una cierta política del caminar, ¿no? El caminar como método de conocimiento, le podemos pensar, no sé, desde la tradición Michel de Certeau y lo que es el del transeúnte, y quería partir de ahí, ¿no? ¿Cómo es esta política del caminar y cómo pensás a tu pieza dentro de esto? La materia prima de mi laburo, de mi trabajo, es el espectador, en este caso. No soy yo el que camina, sino el que camina es el espectador. Yo lo que hago es dispositivos para caminar, dispositivos para que se caminen. Eso viene como más de mi formación arquitectónica. Yo me formé en arquitectura y también me formé en música. Ambas disciplinas se desarrollan en el tiempo, la arquitectura se desarrolla en el tiempo. Para experimentar una obra arquitectónica, en los tópicos de la arquitectura estaba la promenade, y de ahí surge de hecho el nombre de esta obra, pero no es el arquitecto el que camina, o el arquitecto también camina con el espectador o con el usuario de la obra arquitectónica. Entonces no es una experiencia propia, sino que mi experiencia es como el diseño, entre comillas, no es una obra de diseño, pero como el armado de un dispositivo para que al caminar se tengan que tomar decisiones, que es lo que a mí me interesa, es el meollo de la cuestión. Este es el tercer trabajo que hago de esta serie, y en todos hay como una intención de problematizar la idea de caminar, que no sea lo mismo, como un vector que tiene dirección, sentido, magnitud, que no sea lo mismo una dirección hacia acá o hacia allá, un sentido, o sea, que no vaya, la dirección va en esta línea, hacia acá o hacia allá es el sentido, y la magnitud es con qué fuerza, con qué polenta vamos caminando, que esas sean decisiones que tome el espectador, las cuales yo no controlo. Yo armo un circuito en los cuales no te obligo a ingresar, pero vas a ingresar porque estás experimentando la obra, y en algún momento determinado va a haber una microcrisis. Ahí hay que tomar decisiones. Y es donde se genera una cuestión política con respecto a mi trabajo. Hay que ponerse de acuerdo, y eso es plenamente político. Hay que... tenés ansiedad, querés salir del meollo en el que te metiste. Entonces, el caminar implica todo eso, ¿viste? Hay un montón de artistas que trabajan con el caminar, que lo hacen fantástico. Y esto es una obra más que trabaja con esa intención política. Con respecto al sitio específico, estamos en un museo, en una ciudad donde en verano, que justamente cuando va a estar esta muestra, ingresan un montón de gente, un montón de personas. El turismo en Mar del Plata camina muchísimo, se camina por la costa, recalar acá y que pase algo distinto con el mismo caminar que veníamos teniendo por la costa, es un hecho que me parecía importante. No, y es muy interesante además de lo que estás contando. Por supuesto, el tránsito es un elemento fundamental en la arquitectura, y sobre todo también hubo una atención a los tránsitos por el espacio en la arquitectura moderna, y una preocupación por la función. Totalmente. Y tu arquitectura laberíntica es un proceso de desfuncionalización, ¿no? Donde el transitar no está supeditado a una vista, sino al mero hecho del movimiento, ¿verdad? Claro, hay como una especie de carnada que está en todas las obras. Por ejemplo, la materialidad en la obra, la materialidad translúcida, implica que vos tenés un espiar, vos sabés que pasa algo del otro lado, sabés que hay un devenir. Y eso se utiliza como carnada. Más que la forma arquitectónica, que la morfología, porque por lo general son todos paralelepípedos, que desde afuera se ven como un objeto bastante neutro, pero sí la translucidez hace que sepas que hay algo más, que hay algún lugar donde llegar. Y en realidad no hay ningún lugar donde llegar, no es que tenemos que llegar a X lado, que es lo que pasaba en la arquitectura moderna. Siempre había como una tensión que se llegaba a un lugar donde mirar, qué sé yo, la Ville Savoye de Le Corbusier, había una búsqueda de la belleza. Incluso si en la posmodernidad, por ejemplo, habláramos de la búsqueda más de esa cosa del placer negativo, por ejemplo, de encontrar
la búsqueda de la no belleza sería como, seguimos hablando de la búsqueda de algo, en términos de bello. Acá no hay búsqueda de nada, no hay belleza ni nada. O sea, es un caminar por caminar. Lo que yo hago es, o lo que intento hacer es utilizar recursos que estimulen el caminar, no siempre fortuitos, sino que me ha pasado en alguno de los trabajos que tuvimos que rescatar gente porque se desesperaban. O sea, en uno que hicimos en Segovia, adentro tuvimos que rescatar una pareja de viejitos que querían salir, y eso es parte de la interacción con la obra. Me interesa el tránsito en sí mismo, el estar, el terminar en un lugar distinto al que se empezó. Metafóricamente, porque en verdad tu obra tiene una sola entrada y una sola salida. Sí, claro, pero justamente la búsqueda de esas, cuando vos, en la pieza esta, no quiero contar demasiado todavía hasta que no se experimente la obra, pero es una pieza que tiene 4 aspas que dan una aparente sensación de simetría, y el espectador lo que dice, en cada aspa va a haber una salida, y no. Como justamente está el juego de cuál es la puerta correcta que tengo que tomar. Hay algo también, vos estabas hablando un poco por la búsqueda de la belleza, y eso también es interesante de pensar en relación con la materialidad de la obra, ¿no? Vos traías la tradición dentro de la historia del arte de pensar en los tránsitos. Un referente para mí bastante claro en tu obra también es Richard Serra, ¿no? Esas estructuras monumentales, recorribles, la sensación de la curva espacial, la estructura laberíntica, pero también que tiene toda esa impronta modernista en la materialidad del metal, ¿verdad? Y en cambio tu trabajo se inscribe dentro de una precariedad en el lenguaje de la materialidad, también como desmontable, y donde el juego se evidencia de forma muy directa, ¿no? Donde no es una obra con una pretensión de durabilidad ni con la búsqueda por una perdurabilidad, ¿no? Claro. Hay también eso es fruto de nuestras latitudes, ¿no? De las urgencias que tenemos nosotros en Latinoamérica, dentro de Argentina. No estamos en Buenos Aires, estamos en Mar del Plata, y son como los materiales que más cómodos nos sentimos para trabajar. Y más allá de los materiales, es como el sentido de la urgencia, ¿viste? Que digo, bueno, ¿qué es lo que tenemos a mano? ¿Qué es lo mejor que puedo hacer con? ¿Viste? Y como no hay una intención y un foco en la materialidad, yo digo, ¿cómo esto se adapta mejor? ¿Qué materiales se adaptan mejor a la intención que yo tengo, que es el caminar? Porque si yo le pongo el acento en la materialidad, el espectador, el que transite la obra, que es el que a mí verdaderamente me interesa, pasa a un segundo plano. Esta obra vacía no funciona. Esta obra para ver desde afuera no es lo que me interesa. A mí me interesa que se metan adentro y ver qué pasa con la gente, las reacciones. Ahí es donde se me generan preguntas. Los otros ya son respuestas. Ya se ve y tiene... Hasta incluso hay como, para mí, ¿no? Como una búsqueda de algo lindo, de que la obra sea lo más linda posible. No voy a querer cancherear y hacerla rota a propósito, sino, bueno, con lo que tenemos, ¿qué es lo más hi-fi que podemos llegar a hacer? Con estos materiales que son súper cotidianos y son materiales que siempre permanecen ocultos. Que eso es algo que me parece, simbólicamente están como desprestigiados. Siempre se tapan y se embellecen. Bueno, yo como que dejo esa cosa desnuda. Pero básicamente es eso, es sumamente natural trabajar con estos materiales. Sí. Y me gusta eso de pensar la naturalidad de los materiales, y también no solo materiales que están ocultos, sino que también son estructurales, digamos, sirven para las divisiones, bueno, no estructurales en el sentido de soportar peso, pero sí de construir una determinada forma de habitar. Y en ese sentido, y volviendo sobre la defuncionalización, que no es solo por el tránsito y por la construcción del espacio, sino también por la forma en la que juegan estos materiales de manera no habitual, pensaba un poco en uno de los diálogos que se van a establecer en esta muestra, que es con Gyula Kosice, en particular con la ciudad hidroespacial, ¿no? Y el manifiesto que él escribe en torno a sus investigaciones para la ciudad hidroespacial empieza atacando justamente la cuestión funcional y pensando en cómo está limitada la creatividad humana al pensar ambientes que son, él dice, una celda, ¿no? La celda moderna, la cama como espacio de descanso para el trabajo al día siguiente. ¿Cómo sentís vos una relación con estos referentes? Empezábamos antes por Richard Serra y vos llevaste a situar el trabajo muy directamente en Argentina. ¿Cómo te relacionas con estos referentes o con estas búsquedas utópicas por potenciar desde el arte nuevas formas de habitar, ¿no? Mirá, el tránsito
por ejemplo, en la arquitectura siempre estuvo menospreciado. Cuando uno diseña una casa, cuando alguien hace una casa, intenta que los pasillos sean lo más cortos posibles, intenta que para llegar de un lugar a otro esté la menor distancia posible, y siempre se piensa en términos de lugares estáticos, la sala de estar, el dormitorio, la cocina, lugares con funciones totalmente establecidas, enmarcadas, como si no hubiera otras funciones, como si la gente fuera una maquinita que lo único que hace es estar en un lugar. Yo todavía no entiendo qué es la sala de estar. ¿Qué implica estar? O sea, uno puede estar, siempre se supone que está como estamos nosotros sentados ahora. El pasillo siempre fue menospreciado. Rem Koolhaas es uno de los arquitectos que empieza a reivindicar la idea de pasillo, es pasillos, me refiero a pasillo, no es pasillo en sí, sino como circulaciones más largas de lo que deberían ser. Y empieza a tomar la idea del caminar, más en la posmodernidad, como un recurso. En la modernidad había circuitos plenamente establecidos, en el funcionalismo más duro, que te decía vos tenés que caminar de acá a acá, y como una cosa totalmente menospreciada, con circuitos muy marcados, muy delimitados, que no podías hacer otra cosa. Esto es lo contrario. Acá hay una multiplicidad de circuitos, hay una problemática en la circulación. Vos me decías recién Richard Serra. Richard Serra es un tipo que vos, las instalaciones se mete, pero no es que te digan, se mete por acá y solamente te podés meter por acá y hay una cosa unívoca. No sé, Bruce Nauman, yo he visto obras de él que tiene como dispositivos como estos, pero cuando vos ingresás, hay algún fenómeno, pasa algo, que está por fuera de cualquier cuestión estática plenamente remarcada, como si fuera un estar o un cocinar o lo que sea. El tránsito en sí mismo es una herramienta que es genial y hay como que revalorizarla más en los días que estamos viviendo hoy, que el flujo de todo es como mucho más importante que las terminales. No sé, un piquete en una ruta te hizo un desastre, justamente porque es un flujo que se corta. Entonces es un testimonio de nuestra época trabajar simplemente con el flujo. Con el flujo. Con un flujo que además implica también una deshabituación, implica también instancias de negociación, ¿no? Porque vos hablabas del espectador como en singular, pero también existe el choque y también existe en este espacio la posibilidad de agruparse para encontrar una vuelta, ¿no? Para mí es una utopía, es una cosa hermosa. Me imagino que los que nos ha pasado, los propios espectadores empiezan a ayudarse a salir o a continuar, o che, mirá por acá te podés meter, pasa tal cosa, tal otra, o mirá, no te metas por ahí, que no vas a poder salir, o llegás hasta ahí. Pasan cosas que yo como que me quedo ahí, ¿viste? Pero no por una cuestión de quedarme como abyecto de esto, sino de contemplar de verdad la maravilla de las personas cuando se ponen de acuerdo, lo que se puede lograr cuando se ponen de acuerdo en hacer tal o cual cosa. O sea que tu objetivo es que alguien te haga un hilo de Ariadna. Me encantaría. De hecho, mirá, mi novia Flor hace una obra que se llama La costura del mundo, que es una especie de hilo de Ariadna, en la cual va cosiendo. Los dos trabajamos con el caminar. Ella es arquitecta, yo soy casi arquitecto, pero ella también trabaja con eso, ¿viste? Como ir cosiendo, va cosiendo con hilo de coser literalmente distintos lugares. Cosió 2 continentes, por ejemplo, en el estrecho de Bósforo. Los dos trabajamos mucho con eso. Y hay otra cosa que sí es autorreferencial y que me viene ahora a la cabeza, es que yo camino muchísimo, pero camino 15 a 20 kilómetros por día. Para mí pienso los laburos, salgo a pensar y salgo a caminar. Y muchas veces me metía en Mar del Plata, por ejemplo, cuando yo estaba pensando algo, estaba craneando algo, me iba a peatonal San Martín 15 de enero con todo el bullicio, que llega un momento que se hace es un mantra y a mí me sirve muchísimo para pensar. El caminar es totalmente natural en mí, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, por eso justamente yo ya camino, no voy a hacer obra para caminar yo. Voy a hacer obra para que caminen otros, para que transiten otros. Pero el caminar mío también es parte de mi hacer artístico. Uno todo el tiempo está haciendo, no es que ahora se pone el traje y me voy a poner a hacer obra. Y para mí, de verdad, el caminar es
es un recurso que yo quiero acomodar y direccionar lo más que pueda con, en este caso, perfiles de steel frame. Algo que me interesa muchísimo además es la influencia de Mar del Plata. Vos no sos de acá, No pero sé. vivís acá hace muchísimos años. Y esta ciudad, digo, más allá del tránsito y del ruido, tiene una particularidad muy fuerte en la arquitectura, ¿no? Es casi una ciudad en la que se puede construir una pequeña arqueología del siglo XX, desde los inicios aristocráticos a la masificación del turismo social y la modificación absoluta del paisaje. Y hay relaciones de escala que son muy interesantes en la ciudad, ¿no? Entre la monumentalidad de algunos de los chalets del patriciado, del hotel provincial y las transformaciones evidentes en esa arquitectura de ciudad dormitorio con vista al mar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo influye en tu trabajo la ciudad? Yo nací en Bahía Blanca. Bahía Blanca es una ciudad que, si bien tiene mar, o sea, no llega al mar, sino que es un estuario, un charco grande, pero es una ciudad que le da la espalda al mar. Una de las primeras cosas que me maravillaron cuando llegué a Mar del Plata, hace 22 años, en el 99, 22 años, 21 años. Primero fue, bueno, la cuestión de la contemplación. En Mar del Plata, el arte tiene una cuestión de la contemplación, porque claro, tenés el mar, es una ciudad que le da al mar, siempre se está mirando al mar. En Bahía, el mínimo humano es 2. Siempre cuando vamos caminando, vamos de a 2, nos encontramos de a 2 y nos miramos porque quizás no hay un lugar donde contemplar, porque es una ciudad plenamente introspectiva. El parque está en el medio, el lugar natural está en el medio de la ciudad y alrededor tiene ciudad. Y acá en Mar del Plata es distinto, la morfología es una costa que mira hacia un horizonte, hacia un infinito. Eso te cambia absolutamente el pensar tu vida cotidiana, la contemplación, y te da como por ejemplo, con respecto al caminar, un caminar que no va a tener un final. Una de las cosas que me pasó cuando llegué a Mar del Plata es ver esta situación de contemplación hacia un infinito. Bahía Blanca, es una ciudad como muy introspectiva. Vos te vas hacia las afueras, arrancás en la periferia y camines hacia donde camines vas a llegar a otra periferia. En Mar del Plata vos podés arrancar de la periferia y vas a llegar en el mar, en un infinito, una cosa natural. Y eso hacía que el mínimo humano en Bahía, yo siempre lo vi, era 2. En Bahía no había gente mirando a una cosa determinada sola, muy poquita. Y una de las cosas que más me flashó cuando vine a Mar del Plata era eso, la cantidad de personas que había solas mirando al mar, contemplándolo solas, como teniendo un diálogo con algo, como si fuera una deidad en el mar. Entonces, eso te modifica, la geografía te modifica. A los artistas nos modifica, porque el arte en Mar del Plata puede llegar a ser mucho más pulsional, creo yo, que en Bahía, que es mucho más intelectual, porque en Bahía se conversa, porque hay otro siempre al lado tuyo y vas a conversar y vas a hablar, vas a profundizar intelectualmente en una obra. En Mar del Plata había una profundización, es lo que veo yo desde mi cosa personal, hay una profundización con el material, con una cuestión ontológica a los elementos que tenemos alrededor. Y es genial porque estamos además a 450 kilómetros de distancia, no es tan distinto, pero es sumamente distinto. Y con respecto a lo que hablabas vos, el tema de la escala, es fantástico porque Mar del Plata, en muchos casos, es como, al ser el lugar de vacaciones de gente por lo general de Buenos Aires, las personas se dan el permiso de hacer cosas que en su casa permanente no puede hacer. Y eso genera, yo vivo en Punta Mogotes, hay un montón de obritas arquitectónicas que es como, bueno, en mi casa de vacaciones lo voy a probar de hacer esto que siempre lo quise hacer y no lo puedo hacer en mi casa, entonces lo voy a probar de hacer allá, total, de última es la casa de fin de semana. Y eso hace que la arquitectura marplatense tenga un grado de riesgo que en Bahía no pasaba, porque en Bahía no había casas de fin de semana, una segunda casa. Hablo de la arquitectura doméstica, ¿no? Pero eso implica también que la arquitectura más institucional que se da en una ciudad debe responder a esos cánones, ¿viste? Cuando se hablan de edificios, qué sé yo, como el Hotel Provincial, por ejemplo, porque es un lugar que lo conocemos todos, debería ser como un mojón, ¿viste? Un punto de referencia. Tiene que tener forma de licuadora, por decir algo, ¿no? O el Parador Ariston, ponele, o la Casa del Puente. Son formas singulares, tienen diseños. No es el edificio que te encontrás en la otra cuadra, y está bien que sea así.
En Bahía no pasaba tanto eso. En Bahía era como una cosa más doméstica, un sellito que se copiaba y se pegaba. Hasta hace pocos años, ahora empezó a vislumbrarse más otro tipo de búsquedas, pero responde un poco a la permanencia de las personas en la ciudad. Mar del Plata es una ciudad que tiene 600.000, 700.000 habitantes en invierno, y en verano ha llegado a tener 3 millones. Es una ciudad muy grande de extensión, muy grande, pero que en invierno está vacío. Entonces tiene todas esas particularidades que las fuimos descubriendo con el tiempo, y obviamente que va a generar arquitecturas extrañas. Si viene gente de algo que un foráneo llega acá, construye algo, no tiene nada que perder si se va de vuelta. Es como un experimento. Distinto es una ciudad donde se vive todo el tiempo, que vos vas a venir, te vas a hacer tu X edificio y vas a verlo todos los días de tu vida. Implica un compromiso mayor. Ese grado de despreocupación me parece maravilloso. Y pensando en estos contrastes que vas planteando entre la población permanente y la multiplicación, antes veníamos hablando de los flujos, imagino que los tránsitos son muy distintos entre el invierno y el verano, y que alguien que vive aquí puede ver ese contraste en la calle, en el día a día. Totalmente. Y me preguntaba por esa instancia de contemplación de la que hablabas antes, si eso es algo que existe en el verano, o si el turismo corta esa relación de diálogo, o si el turista puede acceder de alguna manera para vos a esa instancia de contemplación, o si es dominado por la lógica de la feliz. Sí. Mar del Plata, por ejemplo, tiene una cosa muy graciosa, que es el 31 de la noche, el primer turista que ingresa, se le da una canasta con premios. No sé si se sigue haciendo, durante muchos años se hizo eso. Eso hacía que había colas por la autovía 2 de gente esperando ese momento preciso. Ahí tenés un fenómeno del tránsito maravilloso. La gente transitando que deja de transitar, quiere estar lo más estático para pasar en ese momento y que le den el premio al primer turista. Que es como el primer nene que nace en el año, que le dan, no sé qué le dan. Es una cosa rarísima, ¿viste? Pero habla justamente del tránsito. En verano, la feliz, lo que es la idea de lo que entendemos por la feliz, abarca todo Mar del Plata. En invierno queda la nada misma. En los intermedios entre las dos cosas, por ejemplo, noviembre, hay un documental que lo hace Mariano Ginás que se llama Balnearios, que lo ilustra perfectamente eso. Noviembre, cuando se empieza a armar toda la temporada, o marzo, cuando ya se desarma todo, son unos puntos donde ves las dos cosas. Ves el turista que viene a hacer cosas de turista, y el marplatense que ya está hinchado, viste, de todo el turismo, y bueno, quiero hacer la mía. Son ese contraste que genera como dos puntos muy opuestos, que en el arte está buenísimo casi como pensarlo los dos. Vos decís, bueno, ¿cómo funciona mi trabajo, el tránsito en mi trabajo en verano o en pleno julio con un frío, viste, que va a venir de a uno? La verdad, yo tengo un grado de incertidumbre bastante grande, porque lo hice en las otras dos experiencias, las hice en Madrid y en Segovia. Segovia es una ciudad chiquitita, que entraba no mucha gente, y Madrid, si bien es una ciudad grande, estaba como en un lugar bastante under, en las afueras, no entraba gran cantidad de gente. Acá vamos a estar en el verano marplatense, y es una obra que se va a poder ingresar de no muchas personas, porque también la experiencia tiene que ser como de introspección, ¿viste? No funciona si entran como 30 personas ahí adentro. Entonces es una gran incertidumbre cómo va a funcionar en verano. Yo más o menos tengo visto cómo podría funcionar en invierno. En verano no lo sé, y está buenísimo que sea así. Ese diálogo con otro público. Me gusta que estamos en un espacio cerrado, trabajando en iluminación artificial, y estamos hablando de cómo influye el verano y el invierno en la percepción de la pieza, ¿no? Sí. Que es una cuestión muy particular. Y los cambios en el tiempo es algo de lo que empezamos conversando, cuando vos de entrada situaste a la arquitectura no como un arte del espacio, sino como un arte del tiempo. Y en ese sentido hay en todo tu trabajo una reflexión bastante interesante sobre el tiempo y sobre la percepción del tiempo, ¿no? Y sobre las posibilidades de desacelerar o contemplar de manera muy específica e intimista el paso del tiempo. A mí me interesan mucho los relojes, como la documentación del tiempo. He hecho relojes así como obras. Por ahí le hice un trabajo que era un reloj que duraba 70 años, reloj de agua,
que lo hice en el Centro Cultural San Martín, y me interesa trabajar de manera documental, por decirlo de alguna forma, que quiere decir que lo hacía de verdad, que duré 70 años, que era una serie de bolsas con agua, que tenía un gotero que largaba 70 bolsas con, creo que eran 5 litros de agua, 6 litros de agua, que largaban una gota cada 10 minutos. Todas las bolsas interconectadas, tenía un gotero en la última bolsa que largaba una gota cada 10 minutos. Era un reloj de agua que tardaba 70 años en desagotarse, porque 70 años es la expectativa promedio de vida hoy a nivel mundial. Entonces vos entrabas y veías una persona viviendo. 70 años, bueno, la muestra duraba 2 meses, poner una cosa así, pero vos en ese momento veías una obra, veías una persona. Y me interesa el tiempo, pero más me interesa la documentación del tiempo, esa necesidad de control, de dominar algo tan abstracto como el tiempo. Eso me parece maravilloso. En mi obra sí, laburo un montón con la documentación del tiempo. Por ejemplo, en todas las series de trabajo que vengo haciendo, que se llaman compresiones, que son distintos tópicos, distintas formas, distintas obras, incluso con la apropiación de obras o citas, de obras existentes, que las llevo a poquito tiempo o espacio. Estoy como en una cosa medio épica, así, de hacer una cultura de bolsillo. Por ejemplo, para ilustrarlo, agarré El hombre mediocre de José Ingenieros y lo llevé a una página, con una letrita muy chiquitita, y queda en una página. O las 32 sonatas que hizo Beethoven para piano, las acelero de forma tal que duran 1 minuto. Y vos tenés en 1 minuto un montón de contenido que obviamente se resignifica, que no sirve para nada, pero hay como una condensación en poquito tiempo o espacio de la obra. Y eso es una cuestión yo creo que esa cosa de que el arte debe ser un testimonio inevitable de nuestro presente. Y es algo que la documentación del tiempo y la cuestión de la condensación del mucho en poco, mucho tiempo en poquito, es una cuestión referencial que está mía, que me interesa. Bueno, dialoga de forma muy directa con la cultura de la digitalidad, ¿no? Totalmente. Y con la capacidad de, en apenas unos pocos segundos, de acceder a una información ilimitada. Total, ¿no? la idea de WinZip. Y el de hecho, bombardeo. hice laburos con WinZip. Tengo un trabajo que es de libre descarga. A mí no me interesa como la cosa crítica, sino que hay 6.000 WinZip uno dentro del otro. Y en el cero hay algo. Para llegar a ese algo tenés que desipiar, o sea, abrís el WinZip, lo sacás, ese archivo lo volvés a desipiar 6.000 veces. Y 6.000, me interesan las cifras que sean precisas y que no sean caprichosas. 6.000 es porque es lo que diferencia la historia de la prehistoria, el momento donde el hombre empezó a darle nombre a las cosas. Entonces hay una por cada año, un zip por cada año. Y en el cero hay algo. Para poder percibir esa obra, tenemos que darle tiempo, se desarrolla de vuelta en el tiempo. A mí lo Un que me tránsito interesa digital. es un tránsito digital totalmente. Así ves un archivo zip, de hecho no pesa nada, y es una obra como súper sencilla, lo puedo hacer, eso es algo que me interesa, que lo pueda hacer mi laburo cualquier persona, porque yo pienso en ideas, que después se materializan en una obra, ¿viste? Pero las ideas son súper plausibles, o sea, esta obra que voy a armar acá, con perfilería de este framing, la pueden hacer otras personas a otros lados. Un WinZip es sentarse a ponerlo. Algo de esa lógica que también es muy interesante en relación con tus obras sobre el cosmos, ¿no? Que venís haciendo las compresiones de los planiferios de distintos planetas. Y me parece, pensando en esta puesta en tensión con la época, ¿no? Una de las cuestiones que estamos abordando en esta muestra es cómo la épica de la conquista del espacio dejó de ser un proyecto colectivo para estar hoy en día dominado por los emprendedores billonarios, ¿no? Y esta conquista privatizada del espacio, claro, y este posible plan de fuga frente al planeta en deterioro, ¿no? Entonces hay como no solo un agenciamiento por parte de, más que la clase dominante, es el 0,0001% de la población, de una serie de saberes, ¿no? De una serie de saberes colectivos en función de esta empresa individual. Y el poder pensar el espacio desde una materialidad tan precaria como la que utilizás vos, que son impresiones en A4, es muy interesante en términos de volver a recuperar una imaginación colectiva sobre ese espacio de proyección para la humanidad. Totalmente. Es una cuestión política.
Básicamente porque yo entré al USGS, que es el Centro Astrológico o Astronómico de Estados Unidos, que depende, está en función con la NASA, y bajé fotos, mapas, planiferios de planetas, que los imprimo, o sea, los bajé y puse imprimir. Se armó un despelote que ni te cuento, porque empezaron a salir hojas así como cuando imprimía en mosaico, que eso no es otra cosa que lo que yo hacía cuando estudiaba en la facultad, que no teníamos plata para plotear, entonces hacíamos impresiones y hacíamos mosaicos. Y una cosa que es súper interesante, que esas obras siempre se ven, o sea, son fotos que saca la NASA, son mapas que sacan las sondas, ¿viste? Y que uno en Argentina le ponga a imprimir y que la pueda ver impresa, es un acto tan sencillo, pero que te da, aparte yo la imprimo en la mejor calidad posible, que me da la impresora de mi casa. Impresora doméstica. Una impresora doméstica, cualunque. Es un hecho político todo. Ese hecho. Que alguien pueda llegar a ver un planiferio de un planeta que está súper cerca del sistema solar, me refiero, ¿no? Y pueda verlo impreso y pueda ver la latitud y la longitud y una cosa que me parecía interesante es, mira, si estuviéramos en este planeta, así como si acá en la Tierra estamos en latitud, longitud, en la Tierra, en el planeta en Mercurio, por ejemplo, es esta fotito de acá. Por lo tanto, si estuviera hoy en esta foto, estaría acá. Y poder señalar la hoja y ver un píxel, cosas que a mí me parecen interesantes y cuando las charlamos, por ejemplo, imprimí el planiferio de la Luna. Y en el planiferio de la Luna, impreso 0,3 milímetros, eran 100 metros. 0,3 milímetros, y si vos haces un punto con un lápiz 0,3, ves 100 metros. No es tanto. Lo podés ver, es una cuadra y es un puntito. A mí me decís, che, pará, no estoy tan lejos. Esto que decías vos de estos millonarios que van y se hacen una cosa re poética. Bueno, vamos a jugar un poco a que hay una cercanía al mismo trabajo. Si lo estamos haciendo con una impresora súper sencilla y es un puntito, son 100 metros. No es tan distante, no es tan imposible. Es llevarlo al barrio, ¿viste? Estas obras. Eso me parece interesante. No, y llevar al barrio no solo en términos de distancia física, ¿no? Sino también la complejidad que hay detrás de esas imágenes con las que vos trabajás, ¿verdad? Claro, sí, porque hay una serie de, como decía antes, de saberes colectivos que permiten la mera existencia de esas imágenes, ¿no? Que son, volviendo también al problema de la documentación que vos traías antes, se nos presentan como evidencia de la existencia de estos cuerpos celestes. Claro. Pero al mismo tiempo esas imágenes tienen procesos de elaboración enormes, porque nosotros no conocemos la coloratura del espacio. No, claro. Están los lentes diseñados por el hombre en una determinada trabajo de perspectiva, ¿no? Y entonces eso lleva a meses en el proceso de recepción de esas imágenes desde las ondas y de trabajo en la coloratura y el diseño, que es muy interesante el poder reapropiarse de eso y mantener una conversación, ¿no? Y bueno, ahí es donde está justamente... Una cuestión de lo político en eso muy fuerte. Decías, la política lo veo sobre todo en esa recuperación, en ese diálogo par a par. Como, ¿no? Y ahí es donde está la idea de la compresión. Algo que fueron una sonda que pasó, que con un lente, como decís vos, no es que se obtiene toda la foto, hay muchos lentes, ultrarrojo, ultravioleta, hay como una cuestión científica muy grande, y después la compresión, el aberretamiento ese que hago yo es imprimirlo con una impresora normal, poner print, chau. Eso, ahí es donde está la compresión. Y esa compresión lo que hace justamente es reivindicar la foto original y todo el trabajo que es eso, porque la estamos viendo en papel, en una cosa tan sencillita, y vista así, la podés tocar y podés señalar. Mira, la otra vuelta escuché, creo que en la radio, alguien que empezamos a investigar con Florencia, con mi novia, de alguien que vendía terrenos en la Luna. Y en los 80, un ventrílocuo fracasado, que no tenía trabajo, se le ocurrió, empezó a investigar y descubrió que hay Siento una que ley... estás por contar el argumento de una película de Monty Python. O sea, dice, no, pero esto es totalmente real, pará. Un ventríloco fracasado, como no le iba bien en su trabajo de ventríloco, la idea más oportuna que tuvo es, bueno, voy a investigar qué planeta puedo llegar a vender, que es lo que haría cualquier ventríloco fracasado. Entonces, descubrió que hay una ley que dice que ningún país, ningún estado puede apropiarse de los cuerpos celestes de nuestro planeta, pero no hay ninguna ley que diga que una persona física no puede apropiarse de los
planetas de nuestro sistema solar. Entonces, ¿qué dijo? Todo el sistema solar es mío. Lo voy a empezar a lotear. Y entonces agarró, empezó por la Luna, la loteó y vende los lotes a $20. Yo dije, me voy a comprar un lote, es lo mínimo que puedo hacer. Y nos compramos un terreno en la Luna, que lo tenemos, me llegó a la escritura, y esto lo tenemos, te puedo mostrar la escritura que tenemos un puntito cerca del volcán Manilius. Me parece una hermosura. Un puntito de, un puntito un de lápiz. puntito de la Luna, tengo 40 acres en la Luna. Un amigo me decía, pero te estafaron. Sí, ¿viste? ¿Y le diste plata? Sí, obvio. Es parte como de esa magia, de decir, Hernán Casiari creo que lo contaba en un momento, salgo, podría tener $20 ahí guardados, y no, salgo y veo la Luna y digo, ahí está, ¿viste? Cualquiera que lo quiera ver, si uno se fija en el planiferio actual, ¿dónde está España? En nuestro planiferio, lo que conocemos, el Mercator, donde está España, si uno mira la Luna y traslada ese puntito de España en nuestro planiferio a la Luna, ahí está mi terreno. Pero son esas cosas que te hacen... Yo creo en esa frase de Zavala, ¿viste? De que el arte es la vida por segunda vez. Creo un poco en eso. Y es como a mí me fascina tener un terrenito en la Luna, por más que... Nada, me fascina. Es una ficción estimulante, ¿no? No es ninguna ficción, no hay ninguna ficción en eso. Yo tengo un terreno en la Luna, 100%, no hay ninguna ficción. Como no hay ninguna ficción en las fotos, porque se trabaja de verdad, es algo que existe. Y si... estoy poniendo como algo peyorativo lo de ficción, que no lo es, ¿no? Pero yo lo creo de verdad, lo creemos de verdad. Si no es como que no sirve para nada todo lo que estamos haciendo. Hay un puntito cero, hace un puntito con una 0,3 en el planiferio que yo te hago y vas a ver una cuadra. Y una cuadra la caminaste en nada, en 2 minutos 14. Y ese puntito lo estás viendo. Para mí es lo más parecido a la magia.